presentar esto, primero porque la vez pasada que hicimos el intento de presentarlo en el miércoles de la geología, pues por otros motivos de orden nacional no se pudo, pero bueno, la oportunidad quedó en el aire y ahora estamos con esta nueva oportunidad. Yo, para los que no me conocen, soy geólogo de la Nacional. Tengo una maestría de la Universidad de Sao Paulo y actualmente soy profesor en la Universidad del Norte, donde doy sedimentología. Digamos que esta charla sobre los pasos de Humboldt por el Caribe pretende, primero, dos cosas. Uno, mostrar la historia de un personaje que yo considero que es muy importante para la historia de la geología. Y dos, mostrarnos pues también que esa forma de pensar y esa forma de ver el mundo, hoy en día más que nunca está es muy indicada, ¿no? Recojo las palabras de Agustín cuando estaba terminando ahorita su conferencia, hablando sobre cómo había que integrar todo, ¿no? Hay que integrar campo con teoría y eso, digamos que eso es la ciencia humboldtiana, ¿no? Desde esa época él quiere mostrarnos eso y hoy más que nunca pues es un legado. Y hablo del Caribe no tanto como esa región geográfica donde uno ve palmeras y playas, sino más de una región que incluye más incluso la parte andina, ¿no? Entonces vamos a ver en el recorrido hoy por el Caribe, pues qué fue lo que sucedió por la cabeza de Humboldt, qué fue lo que pasó en la cabeza de Humboldt durante ese viaje y posterior, ¿no? Porque digamos que eso siguió. Entonces voy a mostrar mi motivación inicial de hacer este trabajo. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto geológico de finales del siglo XVIII, un poco de comienzo del siglo XIX. Vamos a ver entonces cómo era la vida de Humboldt antes de su viaje a América. Y luego en América ya nos vamos a concentrar sobre todo en el primer encuentro con la Nueva Granada, el territorio que hoy llamamos Colombia, antes se llamaba Nueva Granada, y después vamos a ver una segunda entrada que tuvo, pero esta vez atravesando los Andes, para finalizar con unas consideraciones finales. Entonces, los pasos de Humboldt por el Caribe. ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia, para muchos de los que me conocen y para la gente, por ejemplo, de la Nacional, este es un lugar muy representativo. Digamos que ese edificio que se ve al fondo es la Facultad de Ciencias. Es el edificio en donde nació la geología en Bogotá, ¿sí? En la Escuela de Bogotá. Y después se convirtió pues, en un edificio administrativo. Entonces uno, digamos, en la época de universidad había un jardín ahí hecho con unos bloques de areniscas del grupo Guadalupe, y siempre me llamó mucho la atención que había un personaje en una de sus paredes. Entonces, este personaje resultó ser Humboldt y este es el Parque Humboldt de la Universidad Nacional, un lugar que fue donado por la colonia alemana para la ciudad en su aniversario 400. Entonces, aquí es donde empieza mi interés por Humboldt. Yo estudiaba ya geología y me comencé a interesar también pues, por otras ramas de la ciencia y me llamó mucho la atención la astronomía y la historia que hay detrás de la astronomía. Y eso coincidió en la época en la que yo estaba en la universidad con que el Observatorio Astronómico Nacional cumplió 200 años. Entonces se hicieron una serie de cursos sobre 200 años de viajeros, mapas y astronomía en el Nuevo Mundo. Ahí recibí clases con Gregorio Portilla, el de la fotografía en la parte de arriba que se parece como a Carl Sagan. Y abajo está Alexis de Graeve, otro profesor con el que vi una parte de historia de la astronomía. En este curso que les hablo, nos llevaron a conocer el Observatorio Astronómico Nacional, un edificio icónico que queda en el centro de la ciudad, que es importante porque digamos que por mucho tiempo fue el datum para las coordenadas 1 millón de los mapas en Colombia. Fue el lugar, digamos, donde por muchos años funcionó la expedición botánica y además fue también un nido en donde comenzaron las ideas independentistas a darse, ¿no? En la parte de atrás de este edificio hay un busto de Humboldt, una estatua muy bonita. Este es un lugar al que es muy difícil de entrar porque queda dentro de la presidencia de la República.
aquí está el profesor que nos acompañó, Jorge Arias de Grave. Ahí yo estoy en la parte media de la fotografía, probablemente con unos 20 kilos menos. Este profesor Jorge Arias nos dio y nos habló bastante sobre Humboldt y su paso por América, ¿no? Es un profesor que es muy importante para la historia digamos, de la divulgación de la historia de Humboldt, porque él ayudó a traducir algunos de sus diarios por los años 80. Entonces con él vimos esta parte. Luego pasaron los años y yo me ocupé pues de los temas de geología a los que siempre me había dedicado en sedimentología, procedencia sedimentaria. Y en 2018 surge un tema muy interesante y es, se celebraban 250 años de las jornadas de nacimiento de Caldas. Entonces se hicieron unas jornadas regionales donde se mostraba o se hablaba de la historia de la ingeniería y sobre las relaciones entre Humboldt y otros, Caldas y Humboldt, entre otros. Ahí conocí al doctor Darío Valencia y a Gabriel Jaime Gómez. Ellos me dijeron que en el año 2019 iban a empezar entonces unas jornadas en Colombia, que porque yo no me le medía a hacer una charla sobre Humboldt y la geología. Entonces, pues yo les dije que sí. Resulta que estos seminarios humboldtianos hacían parte de una estrategia mundial llamada Humboldt y las Américas, Humboldt 250. Es el primer link que les envié ahí por el chat interno, por si lo quieren ver. Básicamente aquí lo que se querían hacer eran diferentes actividades en donde se resaltaba la figura del naturalista, ¿no? Las primeras jornadas humboldtianas fueron allá en la Universidad del Norte en marzo del año pasado. En esta fotografía podemos ver al doctor Enrique Forero, el presidente de la asociación, de la Asociación Colombiana de Ciencias. Alberto Gómez, que es, digamos, una de las personas que más sabe sobre Humboldt en este país en este momento, escribió un libro de 5 volúmenes, 6 volúmenes creo, llamado La Humboldtiana Neogranadina. Después estuvo el doctor Reinhard Andres, que nos habló sobre Humboldt y Caldas de nuevo. Y la doctora Sandra Ribu, que es una traductora también y una historiadora muy importante sobre Humboldt, se quedó unos días más y nos hizo unos talleres de cómo trabajar las obras de Alexander von Humboldt, ¿no? Ella el año pasado sacó un libro sobre la percepción de Humboldt en Iberoamérica, muy importante para eso. Y la idea que yo quiero rescatar más de esto que hicimos con ella fue que hay que dejar de homenajearlo y más bien usarlo de pretexto. Pues a Humboldt usarlo de pretexto, cómo, cuándo, yo me puse a pensar cómo hacerlo, ¿no? Y pues mi pretexto para todo en la vida pues es la geología. La charla fue finalmente en julio de 2019 en el Parque Explora, una charla muy interesante, digamos que con gente muy importante, y ahí se presentó más o menos lo que les voy a mostrar. Entonces, hablando de la geología, esa es la visión que yo tengo desde la ventana de mi casa. Se ve el río Magdalena y al fondo la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta es una fotografía en la que estamos en Palomino, un lugar en donde uno puede ver la sierra desde el mar, ¿no? Entonces, tenemos un privilegio grande aquí en Barranquilla al tener a nuestros pies el río y a un tiro de piedra, un macizo como la Sierra Nevada de Santa Marta o como el Perijá u otras montañas que se encuentran cerca, ¿no? La geología entonces estudia 3 cosas, aquí voy a ir rápido porque pues toda la audiencia me imagino que es de geólogos. El de qué están hechas, o sea, la composición, el cómo, es decir, la estructura, entonces eso incluye el ciclo de las rocas y la tectónica de placas para entender cómo es la estructura de la Tierra y sus movimientos, y finalmente cómo es eso a través del tiempo. Entonces esta es una imagen que me gusta bastante, que muestra el tiempo geológico, la inmensidad del tiempo geológico. Son 3 cosas con las que trabajamos los geólogos que son muy importantes, que hay que, digamos, que meterle la ficha mucho en la teoría, pero hay que pasar también a la práctica. Mi profesor en Brasil decía que la geología entra por los pies. ¿Sí? La mejor forma de conocer la naturaleza es saliendo a ella a conocerla. Entonces es importante la teoría, pero también es importante salir al campo y pues caminar, ¿no? Y no solo es caminar, sino que
al igual que Humboldt y otros viajeros, son muy importantes las notas de campo que tomamos. Aparte de eso, pues usamos mapas, usamos columnas, usamos cortes para mostrar pues todo lo que estamos encontrando sobre el planeta, ¿sí? Entonces todo esto es muy importante, esa mezcla. Pero ¿y todo esto para qué? O sea, ¿para qué toda esta geología? Entonces pasan cosas como las de la semana pasada, donde fue reportado un temblor de magnitud 5.1 en Santander, y en Bogotá, no sé, en Chía salen a echarle la culpa del terremoto a que se desarmó un pedazo de una obra. Cuando uno mira bien las cosas, pues no tiene, o pudo haber desencadenado que se cayera esa parte, pero en realidad hay unos problemas diferentes, ¿no? Y no está la geología ahí acompañando para que la gente no salga a decir cosas, ¿no? Noticias como que el continente se va a partir en dos, o que los Estados Unidos tuvo la culpa del sismo de Haití, como alguna vez lo dijo Chávez. También suceden cosas que son inimaginables, ¿no? Esto es una tragedia que ocurrió en Brasil ya hace casi 4 años, un lugar en donde había una presa de desechos minerales, se reventó y se llevó por delante una ciudad, ¿no? Entonces, las ciencias de la Tierra son muy importantes para esto, ¿no? Nos estamos enfrentando a desafíos grandes como, por ejemplo, la pérdida de los glaciares, el cambio climático, más allá del cambio climático, el cambio del uso del suelo, ¿no? Estamos viendo unas dinámicas sobre el planeta bastante fuertes y la geología tiene que estar ahí acompañando. Y esto nos pasa aquí en la parte trasera de nuestras casas, ¿no? Basura que llega por el río y que después es acumulada en las playas y que hace perder pues todo el valor de esos lugares. Esto ocurrió exactamente hace más o menos un año, ¿no? Y es importante el trabajo de los geólogos porque ahí ellos pueden dar respuestas a toda esta clase de interrogantes, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la ciencia desde un punto de vista holístico, es decir, la unión de todas sus partes como un todo, todo este legado de conocimiento nos va a dar una panorámica sobre cómo tenemos que solucionar los retos ambientales que tenemos por el frente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el contexto geológico y la vida de Humboldt también en sus comienzos, a finales del siglo XVIII. Humboldt viene de una casa de aristócratas. Su mamá era francesa, su papá era prusiano, amigo muy cercano del príncipe William, que luego se convertiría en el rey. Ellos tuvieron 2 hijos, Wilhelm y Alexander. Ambos pues vivieron en un castillo, no iban mucho al colegio, yo me imagino que se la pasaban confinados bastante tiempo, y en ese castillo pues recibían clases particulares de profesores pues muy renombrados, ¿sí? A Humboldt casi no le gustaron las ciencias hasta la adolescencia, él quería ser militar, pero los padres no querían ese destino para él, entonces finalmente él comienza a estudiar, y la primera oportunidad que tiene de salir de su hogar es para ir a la Academia de Ciencias de Gotinga. Allí en Gotinga conoce a este personaje, George Foster. Foster, el de la Fosterita, ¿sí? Foster es, digamos que, muy importante porque acompañó al capitán Cook en sus viajes a través de alrededor del mundo, ¿no? Fue la parte científica. Y él fue el que le dijo a Humboldt que él, mejor dicho, para conocer la geología, pues tenía que salir y reconocerla, ¿no? Lo de la geología entra por los pies, algo parecido le dijo este señor con el que comenzó a ver clases. Hizo varios viajes y después entró a la Escuela de Minas de Freiberg, donde tuvo un profesor muy famoso, Abraham Gottlob Werner. Él es famoso por haber acuñado estos 2 términos, orictognosia y geognosia. La orictognosia, digamos, como predecesora de la paleontología, y la geognosia como predecesora de la geología, ¿no? Este señor Werner tenía una teoría, digamos, que fue muy aceptada en sus comienzos porque era pues bastante elegante y elaborada, donde hablaba de un océano primordial en el que
todas las rocas se habían comenzado a depositar y habían quedado sedimentadas allí. Esta teoría la llaman neptunismo y propone básicamente 6 terrenos, ¿sí? Habla de unos terrenos primitivos donde hay unas rocas cristalinas, unos terrenos de transición, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como el Paleozoico superior. Después un terreno en capas, lo que hoy sabemos que es el Mesozoico y el Terciario. Después unos terrenos de acarreo que corresponderían a los cuaternarios de hoy en día. Y por último, unos depósitos, unos terrenos volcánicos que representan lo más nuevo de la sucesión, ¿sí? Entonces, en este dibujo podemos ver cómo tenemos a la base las rocas cristalinas, una sucesión sedimentaria en donde en la mitad también tenemos rocas volcánicas que en ese momento no eran consideradas como volcánicas, sino sedimentarias precipitadas, los basaltos, digamos que durante un buen tiempo fueron ese caballito de batalla de los neptunistas, ¿no? Entonces aquí vemos un esquema como se podría entender pues esto que estamos hablando del neptunismo. La discusión era bastante fuerte, sabemos que al final pues ganó el plutonismo, sin embargo fue una discusión de varias décadas, ¿no? Pedían explicaciones sobre los estratos inclinados y los neptunistas decían que era simplemente que las rocas habían adquirido la forma del recipiente en el que se habían precipitado. Preguntaban a dónde se fue el agua de ese océano primitivo o primario, y ni el propio Werner logró responder esa pregunta, ¿no? Parece que se lo llevó algo, pero nunca supieron explicar dónde había quedado esa agua. Y la pregunta de los basaltos, ¿no? Siempre fue la roca que estuvo en la mitad de la discusión, ¿no? Vemos cómo Humboldt, entonces, antes de haber entrado a la escuela de Freiberg, estamos hablando, Freiberg es en el 1791, él ya había escrito un trabajo sobre mineralogía de basaltos, ¿sí? En sus viajes que había hecho con Foster y eso había comenzado a recorrer varias provincias y ya tenía un trabajo sobre los basaltos antes de entrar a la escuela, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desenlazan las cosas para que Humboldt termine en América. Pues en 1791 inicia la Academia de Minas. Termina en 1792 y es nombrado de inmediato inspector auxiliar del Departamento de Minas en Berlín. Ahí trabajó un par de años, en el 93, digamos que preocupado porque los mineros no sabían ni leer ni escribir, creó una escuela para mineros, creó también algunas lámparas y máscaras de aire para ayudar a mejorar las condiciones que tenían ellos. En 1794 viaja por Alemania. En esta pintura pues vemos a los hermanos Humboldt en el centro y a la izquierda el filósofo y poeta Schiller y Goethe a mano derecha. Entonces ahí se comenzaron a entramar ciencias, artes y filosofía en un solo lugar, y esto fue muy importante para la evolución de pensamiento de Humboldt, ¿no? De cómo ver las cosas unidas unas con otras. Estuvo en Austria, en Italia viajó con Volta, el de la electricidad, estuvo en varios lugares y discutieron varias cosas. En Suiza hizo unas salidas de campo con Saussure, creo que se dice, no estoy muy seguro. Es un catastrofista muy famoso por un libro de viajes por los Alpes, entonces con él ni más ni menos estuvo en este viaje, y pues este viaje digamos que le abrió mucho los ojos, ¿no? Yo no conozco los Alpes, pero pues sé que si algún día los conozco, pues para mí también va a ser algo genial, ¿no? En 1796 ocurre algo que marca la historia de Humboldt, y es, muere su mamá, ¿sí? Pues aquí yo les estoy presentando un pedacito, un screenshot de la película que está en YouTube, que les recomiendo que se vean, que se llama Midiendo al Mundo. Es una película en donde comparan la vida de Humboldt y Gauss, ¿sí? Esta es la escena en la que la mamá de Humboldt se está muriendo y lo manda a llamar y lo comienza a regañar y le comienza a decir que él se va a gastar toda su fortuna viajando por el mundo. Y dicho y hecho, la mamá muere y él lo primero que hace es armar maletas y comenzar a hacer viajes por toda Europa y a comenzar a pensar en su gran viaje alrededor del mundo.
La primera invitación la recibe por este personaje, Lord Bristol, que lo invita a viajar a Egipto. Sin embargo, se desencadenan las guerras napoleónicas y Inglaterra es considerada enemiga y este señor pues es capturado. Tenemos otro personaje que es un compañero de escuela de Humboldt, muy importante también, Leopold von Buch. Von Buch trabajó bastante con él y en estos años anteriores se preparó con él. Aparte de eso, él se dio cuenta que si no iba para la meca de la ciencia, que en ese momento era París, no iba a poder progresar en su idea de viajar por el mundo. Es allí donde se conoce con el capitán Bougainville. Bougainville es otro que ya había circunnavegado el mundo como Cook, pero él ya se encuentra viejo en ese momento y nombra al capitán Baudin como jefe de la expedición que va a dar la vuelta al mundo. Invitan a Humboldt a esta navegación. Sin embargo, pues por las guerras napoleónicas demora mucho tiempo y Humboldt comienza a perder la paciencia y decide hacer un viaje a España. Antes de hacer este viaje a España, conoce a este personaje, Aimé Bonpland. Aimé Bonpland es un médico y botánico que sería su compañero de viaje durante casi 5 años, ¿no? Tal vez uno de los personajes más importantes en la vida de Humboldt, ¿no? Como les digo, el viaje en 1799 ya hacia España. En España, mediante unas jugadas increíbles de diplomacia y de astucia, logra dar con que el rey Carlos IV le conceda una autorización para colectar muestras y recorrer todos sus territorios sin que ninguna autoridad le ponga ningún problema. El artífice de todo esto fue el señor Mariano Luis Urquijo, que fue, digamos, un español muy allegado a las ciencias y vio en la oportunidad del viaje de Humboldt algo para conocer pues esas colonias que estaban tan desconocidas. El viaje de Humboldt entonces lo vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar de su primera parada en Tenerife, ya vamos a ver por qué. Después vamos a hablar una parte del recorrido entre Venezuela y Colombia. Después, como se ve ahí en el caminito, él regresa a La Habana y después vuelve a Colombia entrando por Cartagena y remontando el río Magdalena hasta Santa Fe y luego desde allí hasta Quito y luego a Perú y a otros lugares. Nos vamos a concentrar en estos 3 principalmente. La primera parada entonces, la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife hay un volcán, ¿sí? El volcán Teide, un volcán que le llamó mucho la atención a Humboldt. Él decide hacer una excursión hasta la parte alta del volcán y, oh sorpresa, cuando llega a la parte alta aparecen basaltos, ¿sí? Comienza entonces a preguntarse un poco si realmente estas rocas no serán de un origen diferente al que le enseñó su maestro neptunista, ¿no? Sin embargo, no es mucho el tiempo que tiene y pues tiene que seguir adelante. Aquí algunas fotografías de este volcán, si uno lo ve de lejos, pues parece hasta un paisaje sedimentario, ¿sí? Su forma de cono, las bombas que logra hacer y el cono al final. Sabemos hoy en día entonces que se trata de un estratovolcán, se sabe que es la tercera volcán más alto del mundo, después del Mauna Loa y bueno, 2 que están en Hawái, él es el tercero. Desde el fondo del lecho marino hasta el tope tiene más o menos 7 kilómetros y es principalmente del cuaternario, ¿no? Son depósitos principalmente del cuaternario. Luego entonces, por fin vamos a pasar a América. El viaje inicial de Humboldt era a Cuba. Sin embargo, en la mitad del viaje aparece una epidemia de tifo y ellos tienen que parar antes en el puerto de Cumaná, tienen que buscar tierra antes de tiempo y paran en Venezuela. Esta ciudad entonces, Cumaná, vamos a hablar un poquito entonces de la geología alrededor de esta ciudad y por qué fue importante para Humboldt. Y luego vamos a ver el tramo entre el río Orinoco y la comunicación que hay con el río Amazonas al sur. Cumaná, entonces, una ciudad del norte de Venezuela. Allí, entonces, Humboldt vivió
o vio, digamos, los rigores de los sismos. Incluso él mismo experimentó uno en su estancia en la ciudad. Hoy se sabe que la fuente de esos sismos es una falla que se llama la falla del Pilar, y que esto es una estructura de varios miles, de varios cientos de kilómetros, que incluye la falla de Oca, la falla de Ancón, San Sebastián y el Pilar, ¿no? Es un sistema bastante alargado que hay hacia el norte de Sudamérica. Entonces, Humboldt, gracias a estos temblores, comenzó a pensar si quizás no había una relación entre el paisaje y los temblores. Esta idea va a ser muy importante después cuando él la madure. Después, entonces, vamos a la segunda parte del viaje. Este es un recurso muy importante que yo les recomiendo si quieren estudiar, bien sea la expedición helvética, la expedición de Humboldt o la expedición coreográfica. Es un lugar en donde ustedes pueden descargar los recorridos y las estaciones que hicieron. Ahí se los envié en el link en anexo. En este viaje, entonces, los grandes héroes son los indígenas, que son los que tienen que remar río arriba y pasar algunos pedazos con la canoa montada al hombro. Muchos mosquitos, ¿sí? Y el primer obstáculo con el que se topan, geológico, digamos, de mayor interés, corresponde a los saltos de Atures y Maipures. Esto queda en esta región entre Colombia y Venezuela y corresponde a los granitos de Parguasa, unas rocas que para el servicio geológico son del Mesoproterozoico. Digamos que unas rocas bastante antiguas, ¿no? Aquí vemos entonces una fotografía de esta región. El link de YouTube que está ahí abajo, pueden verlo en el chat, y ahí podrían ver un video de cómo son estos raudales de este lugar. Poco después de haber entrado a esta zona geológica, se encuentra con un aspecto muy relevante, que es el de los ríos blancos y los ríos negros, ¿sí? Resulta que hay unos ríos blancos que vienen sobre todo de la cordillera de los Andes, ¿sí? Que son de aguas como medio achocolatadas, cafés, blancuzcas, ¿sí? Y en algunos lugares se juntan con unas aguas negras que son cristalinas, muy ricas en cuarzo. Cuando uno analiza qué rocas está drenando este tipo de ríos que llaman los ríos negros, se encuentran con que son, pues, el complejo migmatítico del Mitú, ¿sí? Son rocas principalmente cuarzo feldespáticas, y digamos que esta puede ser una de las razones por las que aparecen estas coloraciones, ¿no? Es la cantidad de taninos que tiene el agua, ¿no? Los que hacen dar esa diferencia. Humboldt se va termina su viaje en Venezuela y se va para La Habana. En La Habana conoce muchos personajes y comienza a planear cuál va a ser la segunda parte de su viaje. Él quería ir a Estados Unidos, pero se entera por rumores allá en Cuba que el capitán Baután, aquel que lo invitó a circunnavegar el mundo, es probable que ya esté próximo a llegar a la costa pacífica de Sudamérica, y Humboldt decide hacer un viaje para ir a su encuentro en el puerto en un puerto en Perú o en Ecuador. Se da cuenta que la mejor forma de ir para allá puede ser ir por el río Magdalena, puede ser un poco más seguro para proteger sus equipos y colecciones, que ya llevan, pues, poco más de un año de correría. Y en otra jugada de astucia muy grande y salamería, por así decirlo, dice que va a hacer este viaje solamente para conocer en Santa Fe a Mutis, ¿no? Entonces vamos a hablar del viaje aquí en Cartagena, vamos a hablar del viaje por el Magdalena y en los trayectos que hace por la sabana de Bogotá. Entonces en Bogotá, en Santa Fe, viene a conocer a José Celestino Mutis. Él es el jefe de la expedición botánica, y va a ser un personaje importante, pues, porque va a retroalimentar el trabajo que está haciendo Humboldt, ¿sí? Durante la estancia de Humboldt y Bonpland en Santa Fe, sus notas de campo, aquí estamos viendo el croquis que hizo el Magdalena. Él básicamente hizo una poligonal en donde miraba azimuts y con el cronómetro medía tiempos.
hacía observaciones astronómicas y posicionaba su lugar donde estaba, y así iba construyendo este mapa. Entonces, a partir de este mapa, digamos, en su primera entrada, él para de hacer crónica y comienza ya a hacer cosas descriptivas, ¿no? Antes de eso, entonces, antes de llegar al río Magdalena, vamos a hablar un poco sobre dómicas, diapiros de lodo, digamos que muy apetecidos para terapias y como lugares de esparcimiento, ¿no? Este es un oído, digamos, un volcancito que hay cerca del Totumo. Es una estructura un poco más pequeña, más de 1,5 metros. Cerca de allí hay otro que se llama el volcán de los Olivos. Todas estas son salidas de campo que hemos hecho ahí en la Universidad del Norte. Este volcán, el Servicio Geológico lo está monitoreando sus movimientos. Y vemos entonces aquí uno de los sitios por donde sale gases, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, más o menos ahí la escala sería, esa parte redondita sería unos 5 centímetros más o menos. ¿Sí? Si hacemos un acercamiento, pues podemos ver que es agua que está saliendo con algún gas, ¿sí? Después tenemos también en cercanías de Turbaco, otro volcán que es famoso porque ese sí lo visitó Humboldt. Aquí en la parte izquierda de la imagen está un manantial de agua que hay en el Jardín Botánico de Cartagena, ahí en Turbaco. Es sobre unas rocas calcáreas que hoy en día las llaman la Formación La Popa, y esa, digamos que se encuentra muy cerca de los lugares en donde están los volcanes. Aquí una pintura entonces de la época de Humboldt, de cómo ellos mostraron al mundo estos volcanes, digamos unas estructuras un poco más grandes. Si ustedes miran en la fotografía, pues se puede comparar que en realidad exageraron, casi que duplicaron el tamaño de estas estructuras. Los llamaron volcanes de aire porque si ustedes miran en esta, en realidad aquí sí está saliendo bastante gas por este diapiro, ¿no? Aquí vemos la región. La explicación de eso, entonces tenemos el mapa geológico de Colombia, los terrenos de los que estamos hablando. Básicamente, el Caribe colombiano entonces se encuentra en una franja que se llama el cinturón plegado del Sinú San Jacinto. En ambos cinturones hay dos zonas, digamos que la del sinclinorio de Avive Las Palomas y la de el Totumo, que Carvajal trabaja en 2016 y nos muestra, digamos, cómo es su expresión o cómo es la expresión de estos diapiros en la sísmica, cómo cortan entonces la columna estratigráfica, cómo probablemente el Oligoceno es la fuente de esos lodos que están apareciendo en los diapiros. Aquí tenemos el mapa geológico, entonces el área de la que les estoy hablando es aquí, la loma de los volcanes. Aquí se encuentra el municipio de Turbaco. Les recomiendo mucho, si pueden conocer este lugar, que lo conozcan, al Jardín Botánico, porque fue el lugar probablemente donde se quedó Humboldt en su estancia en Turbaco, y los volcanes de lodo. Como les dije entonces, cuando inició el viaje del río Magdalena, él hace cuatro hojas mostrando los borradores de cómo es el río Magdalena. Bonpland, pues de tanta picadera de mosquitos desde el Orinoco y ahora todo el Magdalena, pues cae enfermo y se ven obligados a permanecer en Santa Fe. Ese tiempo le sirve a Humboldt para hacer estos mapas, ¿sí? Uno de estos mapas se encuentra en el archivo del Museo Naval en Madrid y otro aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango. Probablemente son manuscritos, no se sabe dónde está el original de estos mapas. Sin embargo, es un producto muy importante porque es la primera vez que se hace un mapa del Magdalena con posicionamiento de puntos a partir de astronomía. También hacía perfiles topográficos y geológicos, como los que hacemos nosotros. Aquí entonces el perfil entre el Mar Caribe, las montañas de Turbaco, después otros terrenos sedimentarios,
que ya incluyen la cordillera oriental. Y por último ponen el páramo de Chingaza como si tuviera unos granitos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la teoría neptunista puesta en la explicación geológica que hay aquí del país. En la sabana de Bogotá y sus alrededores visita varios lugares que son pues de una importancia categórica para su viaje. Entre ellos pues está Monserrate, ¿sí? esa montaña, el cerro tutelar de la ciudad, que corresponde a unas areniscas cuarzosas del Cretácico superior, ¿sí? El grupo Guadalupe. Él subió hasta Monserrate y midió su altura. Estuvo también entonces en la laguna de Guatavita. Este es un lugar, pues digamos, muy importante para la mitología de los muiscas. Podemos ver en la parte izquierda pues el boquete que hicieron los españoles para sacar todos estos tesoros. También está en estas rocas del Cretácico superior. Probablemente sea un diapiro salino que fue erosionado y quedó con esta forma, ¿sí? Llamo la atención de esto de los diapiros salinos porque Humboldt también, una de las cosas que estudió en la sabana de Bogotá fue las minas de sal de Zipaquirá. Entonces, también ese fue uno de los trabajos más importantes que hizo, ¿no? Aquí entonces, unas de las pinturas que hizo en cuadros de la naturaleza, un libro que salió, el primer libro que salió cuando él regresa a Europa. El Salto de Tequendama. Entonces, aquí en el Salto de Tequendama tenemos toda la sucesión cretácica del grupo Guadalupe, y hay algo muy importante, y es que la parte superior, Camilo Montes lo hablaba en su conferencia y hablaba sobre que hay un registro muy importante de la historia reciente de la ciudad, ¿no? Entonces no solamente está ese Cretácico, esa historia reciente, sino también lo que representa este lugar en términos paisajísticos, ¿no? Aquí vemos una fotografía tomada por Tomás van der Hamen en 1956, la pintura, y hoy en día en realidad lo que tenemos es eso, un chilinguito ahí escurriendo los miados y el popó de la ciudad, y el río se va por un tubo, y un lugar que debería tener una belleza pues inigualable, hoy está pues, convertido en una cloaca, ¿sí? Entonces llamo la atención para que pensemos en esto también. Ya entonces, para finalizar, la parte más importante del viaje para Humboldt en ese cambio de ideas de neptunista a plutonista. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque él tiene que atravesar la cordillera central, y la cordillera central está llena de volcanes. Por el camino se encuentra entonces con Francisco José de Caldas. Bueno, no lo conoce aquí en Nueva Granada como tal, sino muy cerca de Quito. Este es un cómic que hay sobre la vida de Caldas, muy interesante. Y en YouTube pueden ver cómo hay también un videíto, también se los puse ahí en el chat, para ver acerca de cómics que se han hecho sobre la vida de Humboldt. Entonces, como les digo, cuando él atraviesa, él hace el paso del Quindío. Ahí en el fondo podemos ver el Nevado del Tolima. Ese era el paso más peligroso, la ruta más peligrosa que había en los Andes correspondía a este paso. Vemos en la fotografía entonces cómo pues tenían que hacerse los trayectos a pie, y cómo pues por el terreno se iban encontrando muchos volcanes y muchos terrenos de tipo basáltico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esos basaltos de regla, ¿sí? Al sur del país, que fueron muy importantes porque ya para ese momento él ya comenzó a estar convencido que los basaltos tenían más afinidad con el fuego del interior de la Tierra que con rocas sedimentarias como tal. Por último, para mí el producto más importante de su estancia, de la estancia de Humboldt en el territorio neogranadino, corresponde a este mapa o carta del Río Grande de la Magdalena. Este mapa muestra cómo Humboldt no trabajaba solo, en realidad tenía una red de trabajo muy grandes. Recordemos que para esa época él tuvo contacto con Joaquín Francisco Fidalgo. Fidalgo le ayuda con los datos de la costa del Caribe, el mar de las Antillas en ese momento, y desde el canal del dique hasta la desembocadura del río. Podemos ver aquí cómo el Magdalena tenía dos desembocaduras. La parte de la cordillera central y el río Cauca
la hizo José Manuel Restrepo. Entonces, José Manuel Restrepo colaboró con toda esta parte del país. Y por último, tenemos desde Honda hasta el nacimiento del río Magdalena, el aporte de Francisco José de Caldas. Entonces, este para mí es el aporte más importante del paso de Humboldt por el territorio neogranadino. Sin embargo, para la ciencia hay unos productos más importantes, que este es uno de los primeros borradores que salió de las infografías, es el producto final. Esas infografías él mostraba entonces cómo había una variación de las plantas con la altitud y una serie de características que él anotó en cada una de estas columnas, ¿no? Muchos historiadores de la ciencia dicen que esta es la primera infografía que existe, ¿no? Y fue muy importante, digamos, el paso por los Andes para que ella pues, diera la luz. Esta infografía lo que muestra es el Chimborazo, ¿no? Uno de las montañas más importantes para Humboldt. Humboldt, su obra máxima se llama Cosmos, ¿sí? Cosmos son 5 volúmenes de obra, él no alcanza a terminarla, él solo logró hacer 4 volúmenes, por eso está él ahí entregándole a la Parca su mayor obra y la Parca lo está invitando a meterse al hueco. Entonces él no terminó su trabajo, pero sí lo terminaron sus alumnos. Dentro de ese trabajo se ven cosas como estas, ¿no? Como representaciones mundiales de las montañas y de las diferentes topografías que hay, ¿sí? Continuando con ese espíritu de divulgación y de infografía que había comenzado a desarrollar. Si uno mira en el libro de Cosmos, ¿qué clasificación de las rocas da? Él habla de cuatro rocas diferentes, ¿no? Las rocas de erupción, las rocas sedimentarias, las rocas transformadas y las rocas de conglomerados. Esto ni más ni menos, pues es el ciclo de las rocas que conocemos. Ya entonces, como consideraciones finales, me gustaría entonces que se llevaran esto. Primero, ¿sí? ¿Sí? Adelante. Es feedback. Es feedback. Entonces, quiero que se lleven vulcanismo y no, perdón, diapirismo y no vulcanismo. ¿Sí? Esto pareciera como una especie de venganza de los neptunistas. El viaje suramericano de Humboldt representa pues, el cambio de una hipótesis del sistema Tierra que él tenía y un cambio que representa el paso de neptunista a plutonista. Es así como funciona la ciencia, usando el método científico a la luz de unos datos, pues podemos refutar o aceptar una teoría, y esto tiene que ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Y sobre todo, ese carácter divulgativo que tenía Humboldt, ¿no? Que tenía él de mostrarle la ciencia a la gente y de mostrarle que todas las ciencias eran importantes, ¿sí? De cómo había que unir todo en una sola cosa. Entonces, agradezco al grupo de investigaciones al que pertenezco, el GEO4. Ahí está mi contacto para cualquier cosa. Muchísimas gracias por la atención y pues ahora quedo abierto para preguntas. Pipe, muchísimas gracias. A ver, vamos a revisar las preguntas. Midiendo el mundo también es un... Sí, en realidad, qué pena. Midiendo al mundo en realidad es un libro, ¿sí? Sin embargo, sacaron una película, ¿no? Les recomiendo pues la película por facilidad. Lo que les digo, la pueden encontrar en YouTube. Salí desde Cispatá. Bueno, la llegada, digamos que esto de Cispatá, la bahía de Cispatá, fue el lugar a donde Humboldt llegó desde La Habana, ¿no? Parece que ellos cogieron un barco miserable desde allá, desde La Habana, y terminaron cogiendo esa corriente que los lleva por el Golfo de Urabá, y terminaron fue llegando a la bahía de Cispatá, ¿sí? Casi después de 20 días de viaje. Hay algo anecdótico que se me ocurre en ese momento, y es que el domingo de Ramos que ellos llegan a Colombia, o más o menos por esa fecha, casi se mueren, o sea, casi se les voltea el barco en donde están y pierden todo, pero pues digamos que todo salió bien.
Y también en otro domingo de Ramos, Humboldt casi pierde la vida en el Orinoco, ¿no? Entonces, eso para llamar la atención. La imagen de los prismas basálticos de Santa María Regla que ha hecho son un elemento de patrimonio geológico de relevancia internacional. Están en el estado de Hidalgo, en México. Sí, puse esa pintura, digamos, de los basaltos, porque era la mejor referencia que había, ¿sí? Sin embargo, también en el sur de Colombia hay columnas basálticas, ¿sí? Ahí faltó de pronto un poco de precisión en decir que esa fotografía no correspondía al sur de Colombia, sino a una parte de México, es verdad. Bueno, creo que no hay más comentarios. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Cuál es la percepción de un europeo? Un segundo. María José, entonces, ¿cuál fue la percepción a los ojos de europeo que tuvo Humboldt sobre la relación entre los habitantes de América tropical y la naturaleza en esta latitud? Esa pregunta, bueno, es compleja. Digamos que hay momentos en que a Humboldt se le critica mucho porque él tiene una visión, pues, muy europea de cómo son las cosas. Sin embargo, él es crítico de muchas cosas que están ocurriendo en estos territorios españoles, como por ejemplo la esclavitud, ¿no? No profundiza mucho en los personajes importantes de la historia, que son los bogas, los indígenas, los guías, no profundiza mucho, pero yo creo que existen unas relaciones ahí pues bastante buenas para entender esta figura, ¿no? ¿Cuál es el papel de las imágenes en la construcción del conocimiento para Humboldt? Me imagino que de las imágenes se refiere como a esta parte de infografía. Yo creo que él lo que quiere es llevar ese conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Erupciones en el volcán Nevado del Ruiz y el Galeras, que también observó. Sí, en el Galeras estuvo, digamos que no pudo subir al Galeras precisamente porque entró en actividad. Y haber visto todos estos volcanes fue muy importante para su cambio de visión, ¿no? Daniel dice, históricamente a los geólogos nos han quitado las oportunidades de trabajo en todas las áreas diferentes al petróleo. Lo mejor de eso es que por fin nos quitaron el miedo. Por eso personas como usted merecen la pena. Bueno, muchas gracias, Daniel. En realidad, a mí me parece importante hablar estas cosas de historia, es un poco más porque los alumnos también necesitan saber estas cosas, ¿no? ¿Por qué ocurrieron? Manuel pregunta, ¿cuándo crees que fue la observación o descubrimiento más importante que tuvo Humboldt por su paso por Colombia? Yo creo que es el mapa ese del río Magdalena. Sin embargo, se habla mucho también sobre la memoria que escribió sobre Zipaquirá. Geológicamente y productivamente, pues fue muy importante porque eso cambió totalmente la forma de producir sal en Zipaquirá. Entonces, ese es un producto importante, pero yo considero que el más importante es el mapa del río Magdalena. ¿Qué puede rescatar de su llegada a Cispatá? ¿Realizó algún aporte importante o solo fue a un lugar de tránsito? Bueno, ahí, él no se quedó mucho por ahí, pero logró observar pues estas formaciones calcáreas similares a las que hay en La Habana, similares a las que hay en muchos otros lugares del Caribe, de calizas arrecifales, y también unos depósitos conglomeráticos que abundan bastante por el valle del río Magdalena, conformados por aquí en la costa le dicen piedra china, tienen bastantes fragmentos de cherp, ¿sí? Entonces, él resaltó eso, lo de los volcanes de lodo, bueno, los volcanes de lodo fue posterior, pero en Cispatá, sobre todo, las montañas que habían a los alrededores de composición calcárea. Una película del ascenso al Chimborazo, no la he visto aún, pero me la han recomendado bastante, sí la quiero conseguir. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no es más, pues les agradezco mucho la atención. Espero que el tema no haya sido muy denso.
y quiero pues ceder el tiempo para las charlas que vienen ahora de los graduandos. Clemen, muchas gracias por la invitación. No, Pipe, a ti muchas gracias a todos. Los invitamos a que se conecten. Ya está a punto de iniciar la charla del chico de la UIS. Ahí les dejé en el link la forma de conectarse. Bienvenidos todos y nos vemos en el otro canal. Chao, chao. Feliz tarde, feliz domingo.